No vaya a dejar de distraer, porque el enemigo también se está moviendo para robar la bendición a sus hijos. Amén. Bueno, hoy tenemos un mensaje que se llama Dejando un territorio conocido. Dejando un territorio conocido. Y para esto quiero contarte un poco la historia de unas mujeres muy valientes, que un día tuvieron que tomar la determinación de salir del territorio que ellas conocían, un territorio que ya era familiar, un territorio que conocían perfectamente, y estas mujeres son Noemí y Ruth. Pero voy a hacerte un poquito de contexto. Noemí estaba casada, ella vivía en Belén, ¿cierto? En su tierra natal, en Belén. Ella estaba casada y tenía 2 hijos, pero llegó un momento de hambruna allí a ese territorio y ella tuvo que moverse al territorio de Moab, porque allí pues las condiciones estaban mejores, es decir, tuvo que emigrar de su lugar, de su territorio. Y allí entonces sus hijos se casan y se casan con 2 mujeres moabitas, es decir, 2 mujeres de allí donde estaban en ese nuevo lugar. Esas mujeres se llamaban Orfa y se llamaban Ruth. Y allí están ahí todos cuando, ¿qué pasa? Resulta que primero se muere el esposo de Noemí, es decir, Noemí en un territorio extranjero queda viuda, y tiempo después dice la historia que se murieron también sus 2 hijos. Es decir, que vino como una situación muy difícil para Noemí. Y queda Noemí únicamente con sus 2 nueras, es decir, con Orfa y con Ruth. Pero Noemí se entera que ya la situación de su tierra natal había cambiado, que la hambruna se había ido, que Dios estaba bendiciendo ese lugar. Que ya me había tomado casi todo el agua. Que Dios estaba bendiciendo ese lugar. Entonces Noemí toma la decisión de regresar a su tierra. Y entonces le dice a esas 2 mujeres, a sus 2 nueras, que se habían convertido como en sus hijas, es decir, la relación que ellos tenían, o que ellas tenían, era una relación de madre e hijas. Y le dice, bueno, ustedes ya están en libertad, pueden regresar a sus hogares, pueden regresar con sus madres, porque yo voy a mi tierra natal, es decir, yo me voy para ese lugar donde ya está mi familia, bueno, donde hay parientes, bueno, iba a buscar parientes que quedaban. Pero entonces se pusieron a llorar las 3, porque ustedes saben que romper lazos duele, ¿cierto? Y se pusieron a llorar las 3, dice la historia. Y Noemí igual les insiste, le dice, no, regresen con sus madres. Entonces Orfa, llorando, le da un beso a Noemí y parte hacia su familia. Pero dice la escritura que Ruth se resistió a separarse de Noemí. Ella se resistió y ella le dice, no, yo no te voy a dejar. Y entonces Ruth le expresa unas palabras que son muy famosas, y esas palabras dicen, pero Ruth le respondió, no me pidas que te deje ni me aparte de ti. A donde quiera que tú vayas, iré yo. Donde quiera que tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Qué palabras tan poderosas las que le dice Ruth a Noemí. Es decir, el vínculo que ellas 2 tenían era tan fuerte que entonces lo que hace Ruth es decirle, no, tu pueblo, vamos para allá porque tu pueblo será mi pueblo, pero tu Dios también será mi Dios. Y se van juntas a esa nueva tierra, se van a ese territorio y tienen que dejar el territorio conocido. Es decir, Ruth estaba en su territorio, ella estaba en Moab, ella sabía cuál era la cultura, ella ya estaba acostumbrada a la cultura, a la forma de pensar de los habitantes de allí. Ella seguramente tenía una fuente de trabajo, una fuente de ingresos, y ella sale de ese territorio y se va con su suegra Noemí y llegan a Belén. Pero dice que cuando ya estaban llegando allí a Belén, entonces la gente comienza a hacer alboroto. Llegó Noemí, volvió Noemí, o sea, Noemí está de regreso. La gente comenzó a reconocer a Noemí. Pero entonces Noemí le dice, quiero que usted esté muy atento porque Dios de verdad que le va a hablar esta mañana. Noemí le dice a la gente, al pueblo, no me digan Noemí, llámenme Mara, que significa amarga. Y decir, la amargura
que ya tenía Noemí era tan fuerte, era tan profunda. Noemí sentía que Dios la había abandonado. Noemí sentía que Dios no estaba con ella, que habían pasado por mucha tribulación, había perdido a su esposo, había perdido a sus hijos, pero también Noemí llega a su territorio sin nada. Ella tampoco llega con riquezas, ella no llega con bienes, y esa era la condición de Noemí en ese momento. Por eso ella le dice al pueblo: no me llamen Noemí, llámenme Amarga. Y creo que hay personas aquí que se sienten como Noemí. De pronto hay personas aquí que el terreno conocido para Noemí en el último tiempo había sido el dolor, había sido la tristeza, había sido la amargura, había sido la frustración, y ese era el terreno que Noemí conocía hasta ese momento. Y entonces también vemos cómo Ruth salió de todo ese entorno, ¿cierto? Y también Ruth tuvo que desafiarse a otras cosas nuevas. Es decir, Ruth también tuvo que dejar a sus padres, tuvo que dejar su patria, tuvo que dejar gente que ella conocía. Pero Ruth tomó una determinación, y esa determinación tenía que ver con conseguir a una mujer que había sido de ejemplo y de testimonio para ella. Es decir, el vínculo que se había hecho era tan fuerte, y entonces Ruth tomó la decisión no solamente de seguir a Noemí, tomó la decisión de seguir al Dios de Noemí, porque Ruth había estado allí en su entorno, y en su entorno ellos adoraban a muchos dioses. Es decir, Ruth conocía este Dios para esto, este Dios para aquello, era un pueblo pagano, pero seguramente Ruth vio el testimonio de esta mujer y vio en medio, yo no me imagino Ruth diciendo: wow, a Noemí le pasa esta tragedia, y en medio de esta situación cómo la está afrontando, cómo la está viviendo, aunque había amargura en su corazón, pero seguramente fue de mucho testimonio para que Ruth renunciara a todo lo que tenía por seguir al Dios de Noemí. Y de pronto para muchos de ustedes, ese Dios que han conocido hasta ahora tiene que ver con el Dios que te sostiene en la dificultad, con el Dios que está allí cuando hay tribulación. Pero de pronto algunos necesitan conocer a ese Dios que obra milagros. Algunos necesitan conocer a ese Dios que está contigo en todas las circunstancias, pero que también cambia las circunstancias. A veces tenemos que dejar tantas cosas. A veces el terreno conocido para nosotros pueden ser hábitos, pueden ser patrones de pensamiento. A veces necesitamos salir de esa zona conocida y adentrarnos a una zona nueva, un territorio conocido que nos saca de la zona de confort. Pero a veces no queremos dejar lo que ya conocemos, porque incluso nos acostumbramos a ese entorno, nos acostumbramos a esa situación, a veces nos acostumbramos al dolor, a la frustración, y se vuelve el equipaje con el que siempre está a nuestro lado. Y hay decisiones que definitivamente nadie va a tomar por nosotros. Hay decisiones que nadie va a tomar por ti. Hay circunstancias que seguramente hoy mismo no van a cambiar. Pero hay actitudes que tú necesitas dejar. Porque hay un territorio conocido para algunos, que ese territorio puede ser el territorio de la queja, el territorio de lamentarse, el territorio de no puedo más, ¿cierto? Como lo dicen por ahí. Pero vemos a una mujer que emprendió y se fue para un nuevo territorio, y ella se dispuso a emprender cosas nuevas. Todo lo que había en ese nuevo territorio era nuevo para Ruth. Incluso ella comienza a hacer un trabajo, le dice un día a su suegra Noemí: ¿me das permiso de ir a recoger espigas? Porque cuando ellas llegaron al territorio de Belén era el tiempo de la cosecha de la cebada. Y entonces ella le dice: por favor, ¿me dejas ir al campo a recoger espigas? Y seguramente era algo totalmente nuevo para Ruth. Pero ella también tenía que buscar un sustento. Ella también tenía que mirar cómo sustentaba, ¿cierto? No solamente ella, sino también ya Noemí, que se había convertido también en su mamá. Pero si algo sabía Ruth, era soltar y dejar. Yo veo en esa historia una mujer que sabía soltar,
que sabía dejar, porque no solamente había tenido ella también que lidiar con la pérdida de su esposo. Recuerden que a Ruth también se le murió su esposo. Ella tuvo que lidiar con la pérdida de dejar a su familia, de dejar su cultura, de dejar su fe para poderse adentrar a algo nuevo. Así que Ruth sabía perfectamente cómo en el tema de las pérdidas. Si hay alguien que sabía de pérdidas era Ruth. Es decir, para Ruth estar allí era un duelo más de todo lo que ella estaba viviendo. Y a veces dejar y soltar puede sentirse como un duelo. A veces soltar los miedos, soltar lo que ya venimos acostumbrados a hacer, soltar una persona, a veces produce mucho terror, puede producir mucho miedo. Y por eso cuando una persona está en duelo, por lo general, entra en periodo de negación, después entra en periodo de culpa y entra un montón de cosas a pasar, porque no solamente cuando perdemos a alguien físicamente pasamos por procesos de duelo, pero Ruth entendía que ese nuevo territorio era el destino profético que Dios le tenía marcado para su vida. Amén. Ruth entendía que ella seguramente había renunciado a sus propios sueños para ir detrás de los sueños de Noemí, es decir, para ir detrás del plan que Dios tenía con Noemí, pero también tenía con ella. Y creo que cuando nosotros tenemos la capacidad de soltar, quiere decir que estamos en la capacidad de confiar en el plan de Dios. Ruth tuvo la capacidad de soltar y confiar en el plan de Dios. Había un nuevo plan para ella. Ella no lo conocía en detalle. Ella se fue sola, se fue viuda, se fue sin bienes, se fue sin familia, dejó su cultura, dejó su fe, porque había un nuevo plan para ella. Pero el plan de Dios para Ruth era perfecto. Cuando Ruth estaba allí en ese campo recogiendo las espigas, dice la escritura que entonces la gente comenzó a hablar. Ella es Ruth, la que dejó toda su tierra por seguir a Noemí. ¡Wow! La gente se comenzó a maravillar del gran testimonio tan poderoso de Ruth. Yo no sé cuántas nueras se sienten en la capacidad de ir a seguir a su suegra. Cerramos el corchete, no van a responder. Pero la gente estaba admirada de ese gran testimonio. Y había alguien que era el dueño de ese campo, donde estaba Ruth trabajando, recogiendo espigas. Y ese hombre se llamaba Boaz. Y entonces dicen que cuando Boaz se enteró del testimonio, dicen, comiencen a tratarla bien. Incluso le dijo a los trabajadores de allí, de todo el lugar del campo, comiencen a darle alimento, denle que comer. Me imagino el hambre de Ruth tan brava, ¿cierto? Y dice la escritura que ella comió hasta que se sació. E incluso le quedó para llevarle a su suegra. Entonces la trataron súper bien, pero cuando llega entonces Ruth feliz a la casa a contarle a Noemí, mira lo que pasó, y estuve en el campo, pasó esto, el dueño del campo puso esos privilegios para mí, él se llama Boaz. Entonces Noemí dijo, Boaz es un pariente mío. Diosidencia, ¿no? Resulta que para ellos en ese tiempo, cuando una mujer quedaba viuda, decía que para poder restituir esa mujer, para poderle volver a dar como ese lugar de dignidad, quien tenía el derecho de poderse casar era un pariente cercano. Entonces Noemí dijo, wow, y aparte de eso, resulta que Noemí tenía un territorio allá. Entonces, ¿qué necesitaba ella? Que un pariente se lo pudiera comprar. Y a Noemí se le comienza a ocurrir una gran idea, una gran estrategia. ¿Usted sabe que son dos mujeres juntas? O sea, tremendo, ¿cierto? Somos estrategas. Y entonces estas dos mujeres comienzan a hablar, listo, este es el plan. Tú vas a ir al campo, pero al anochecer, entonces tú te vas a ir al cuarto de Boaz, te vas a recostar en los pies, te vas a quedar ahí cerquita de él, y cuando él pregunte tú qué haces aquí, tú le vas a contar que somos parientes y le dices, bueno, yo quiero que tú te cases conmigo para que podamos, como esa herencia de esa tierra, no solamente la compraran, sino que también se pudiera casar con ella y al final ellos tuvieran hijos y esa tierra quedara en la familia.
¡Wow! Eso es una estrategia muy poderosa, ¿cierto? Eso es pensar en el futuro. Efectivamente, vos dice, claro que sí, pero vos se acuerda que había un familiar mucho más cercano que él. Entonces lo contacta, le dice, claro que sí, yo puedo comprar el terreno. Entonces le dice, claro, pero si compras el terreno te tienes que casar con Ruth. Y él dijo, no. Porque entonces cuando yo tenga mis hijos me va a tocar repartir la herencia. O sea, ese hombre sí dijo, no, a mí no me enreden con eso, ¿cierto? Y entonces ese hombre le dijo a vos, hazlo tú. Y allí, digamos, ya quedó como habilitado vos para poderse casar con Ruth. Y efectivamente, ellos dos se casan. Y entonces él compra ese territorio y ellos dos se casan. Ese es como el desenlace de la historia, que es muy poderoso. Ruth se fue a su lugar de destino, se fue a un territorio desconocido, pero allí Dios tenía una bendición para ella. Allí Dios iba a poner personas. Allí Dios tenía un esposo para ella. Pero hay gente que tú no has conocido todavía, que el Señor pondrá en tu camino para llevarte al plan divino. Amén. Yo no sé si usted lo puede creer. Y se lo digo porque nosotros lo hemos visto muchas veces. Incluso algo está pasando en nuestra vida en este momento que tiene que ver con esto. Y hay gente que va a llegar a tu vida que tú todavía no conoces, pero tú te estás resistiendo a los nuevos territorios que Dios te quiere entregar, y allí es donde está tu bendición, y allí es donde está tu territorio, allí es donde está tu cumplimiento de cada promesa. Porque así como en Ruth, la gente comenzó a hablar, es que yo sé quién es ella, es que ella es una mujer de testimonio, es que ella es una mujer que puede llegar a influenciar esta tierra, este terreno, este campo, esta ciudad, porque ella fue una mujer que fue capaz de dejarlo todo por seguir el plan de Dios. Yo también creo que hay personas que van a comenzar a hablar de ti con otros, van a decir, es que yo sé quién es él, es que yo sé quién es ella. Tú puedes abrirle la puerta, tú puedes hacer negocios con ellos, tú puedes caminar con él porque sé quién es. Amén. Yo no sé si hay gente a tu alrededor que te pueda recomendar. Amén. Que pueda decir, yo sé quién es ella, yo sé quién es él. Y a veces hemos hecho tantos sacrificios y pensamos que el sacrificio está siendo en vano. Pero esta mujer tuvo que hacer muchos sacrificios. Pero Dios estaba viendo su sacrificio. Dios estaba viendo el esfuerzo. Dios estaba viendo las lágrimas. Y creo que Dios siempre recompensa a aquel que está caminando en su plan. Dios tenía un lugar de honra para Ruth. Él tenía un lugar de privilegio. Él tenía un lugar de privilegio para ella. Así que cuando Ruth comienza a caminar en ese plan, en ese diseño del cielo, ella comenzó no solamente a cambiar sus circunstancias, sino que sus generaciones fueron impactadas por la decisión de Ruth. Amén. Yo no sé si ustedes sabían, pero Ruth y Boaz fueron los bisabuelos de David, del rey David. Y de allí viene la descendencia de ¿quién? De Jesús. Allí viene la genealogía de Jesús. Es decir, la decisión que tomó Ruth un día impactó generaciones y nos está impactando hoy a ti y a mí. Amén. Yo no sé si usted lo estaba mencionando, no sé si usted lo había llegado a ver de esa manera. Hay decisiones que tú estás tomando hoy que impactarán tus próximas generaciones. Amén. Para bien o para mal. Hay decisiones que tú estás tomando hoy que van a impactar tus hijos y van a impactar tus nietos. Porque hay un legado que Dios quiere dejar en las generaciones. Y Dios quiere utilizarte a ti y a mí para que podamos hacer ese impacto. Ruth tomó esa decisión radical de su vida. Radical de comprometerse con el plan de Dios. Así que hoy también es una mañana para tomar esa decisión radical en nuestra vida. ¿Cuál es esa decisión que tú necesitas tomar? ¿Qué es eso que tú necesitas dejar hoy? Para algunos ese dejar puede tener que ver con soltar el pasado. Soltar aquello que te está deteniendo, que está trayendo estancamiento, porque mantienes más en el pasado, en el territorio conocido, y eso impide que tú te adentres al territorio que Dios tiene nuevo para ti. Y a veces pasa como si en la vida tú estuvieras hablando de ese Dios que no
hay tantas cosas poderosas que contar. Yo quiero que tú hoy veas y puedas ver con los ojos del Espíritu al Dios que provee y al Dios que cambia las circunstancias. Amén. Porque Ruth salió a un nuevo territorio y en el nuevo territorio Dios cambió sus circunstancias. Un día fue a hablar con vos y de la noche a la mañana las circunstancias cambiaron. Pero si tal vez Ruth se queda lamentándose porque era viuda, porque había perdido a su esposo, y tal vez si ella dice y no entiende y no discierne, y ella le dice a Noemí, váyase, tal vez Ruth se hubiera quedado sola en ese lugar. Tal vez Ruth no hubiera podido ver el propósito de Dios en su vida porque no estuvo dispuesta a soltar y a dejar ese territorio conocido. Yo no sé para ti qué pueda significar el territorio conocido, pero creo que el Espíritu Santo debe estar hablando en este momento a cada uno. Hay algo que también Ruth hacía muy poderoso y es que Ruth hacía caso. Hay una parte de la historia donde cuando Noemí le da esa instrucción a Ruth para que se pueda casar con vos, Ruth le contesta, voy a hacer lo que tú me digas. Voy a hacer lo que tú me digas. Porque cuando tú le crees a alguien, tú haces caso, tú sigues sus consejos. Cuando tú le crees al Señor, tú haces caso y sigues sus consejos. Porque si le crees a Dios, tú sabes que el Dios al que tú le sirves, el Dios al que tú alabas, conoce tu futuro y el futuro en las manos de Él siempre está seguro. Amén. Amén. Pero a veces queremos atajos, ¿cierto? ¿Os gustan los atajos? ¿A cuánto le gustan los atajos? Por aquí llega más rápido. A mí me gustan los atajos. Por aquí llega más rápido. Pero Dios no tiene atajos. Dígale al que tiene al lado, Dios no tiene atajos. Dios no tiene atajos. Ruth tenía que cambiar la mentalidad. Para poderse ir a ese nuevo territorio, Ruth tenía que cambiar la mentalidad. Ella era una mujer moabita. Cómo se movía en su cultura, necesitaba soltar sus viejos patrones de pensamientos para poder tomar el territorio nuevo. Así que cuando ella llegó a ese territorio, cuando ella llegó a ese campo, ella nunca se imaginó la porción que Dios le tenía preparada. Pero la porción que Dios le tenía preparada era mayor. Dios te tiene preparada una porción mayor. Amén. Dios te tiene preparada una porción mayor. Dios te tiene preparada una porción mayor. Mayor de lo que tú estás viendo ahora, mayor de la circunstancia que pueden ver tus ojos. Dios tiene una porción mayor preparada este tiempo para ti, para tu casa y para tu familia. Amén. Tener que salir del territorio en muchos momentos significará ampliar la mente. Porque nuestra mente a veces, ¿cierto?, se encajona en algo. A veces el conformismo hace que tus propósitos mueran. Pero el Señor no patrocina pereza. El Señor no patrocina perezosos. El Señor no patrocina negligentes. El Señor no patrocina gente de doble ánimo. Porque Él no patrocina gente que está cambiando todo el tiempo de decisión. Que una semana sí, que esta semana no. Que Él sí, que Él no. Que ese trabajo del Señor, que ya me lo cambió el Señor. Dios no es un Dios inestable. Si tú estás viviendo eso, no es Dios, eres tú. Pero Dios no es un Dios inestable. Si sigues cambiando todo el tiempo de opinión, eres tú, no el Señor. Porque el Señor no es inestable en nuestra vida. La falta de carácter en muchas ocasiones es el mayor obstáculo para alcanzar la bendición que Jesús tiene preparada para ti. Ruth fue una mujer de armas tomar. Fue una mujer que aunque lo perdió todo, que aunque salió de ese territorio, fue una mujer que siguió adelante, una mujer que siguió avanzando. Ella no se detuvo a llorar, ella no se detuvo a quejarse. Bueno, yo creo que lloró, pero no se quedó ahí, es lo que quiero decir. Ella entendió que tenía que avanzar hacia los propósitos de Dios. Y así que Dios entonces le hace un llamado a Ruth. Yo veo en esta historia cómo lo que le ayudó a Ruth a avanzar fue que Dios le hizo un llamado a Ruth a través de su suegro. Y
Y ese llamado era un llamado a restituir su familia. Era un llamado a volverle a dar la honra a su familia. Porque Dios es un Dios de generaciones. Dios es un Dios de familias. Y cada vez que nos resistimos al proceso, retrasamos el proceso y frenamos la bendición. Cada vez que nos resistimos al proceso, retrasamos el proceso y frenamos la bendición. Dios nunca, nunca, nunca te va a mover para dañarte, nunca te va a mover para lastimarte. Siempre que el Señor te mueva a algo nuevo, te va a mover para bendecirte. Amén. Amén. Ruth tuvo que renovar su fe también. Porque ella, cuando se fue al nuevo territorio, ella no se fue en derrota, ella se fue en victoria. Si hay algo que podemos ver en Ruth, es que su fe estaba siendo renovada. Ella tenía una fe diferente, pero su fe estaba siendo renovada. Y cuando Ruth se apropió de la fe de Noemí, se apropió del Dios que tenía Noemí, se apropió del futuro que Dios había trazado sobre su vida. Amén. Dice Filipenses capítulo 3, versículos 13 al 14. Hermanos, nación reina, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago: me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvida lo que quedó atrás. Ese es el tiempo de soltar. Ese es el tiempo de dejar lo que quedó atrás. Yo no sé qué quedó atrás, si fue hace unos minutos, unas horas, el día de ayer, la semana pasada. Deja atrás todo eso que está deteniendo, todo eso que está queriendo traer distracción en tu propósito. Deja atrás todo lo que está impidiendo el avance de Dios en tu vida. Suelta la carga, expándete. Cuando esta escritura dice me extiendo hacia lo que está adelante, está diciéndote expándate, porque usted sabe qué quiere hacer el enemigo. Quiere apretarnos, es lo contrario de la expansión. El enemigo quiere apretarnos, quiere oprimirnos, quiere reducirnos, pero el Señor Jesucristo quiere ampliarte. El Señor Jesucristo quiere expandirte. Él quiere extenderte hacia el propósito que Él tiene con tu vida. ¿Y sabes por qué a veces no estás yendo adelante? Porque no estás confiando en el plan de Dios. Porque no estás caminando con Él, sino contra Él. Yo no sé si usted está recibiendo en el Espíritu esto. A veces no caminamos con Él, sino contra Él. ¿Por qué no fluir en lo que Dios está haciendo? Sí está siendo difícil. Creo que lo que tuvo que hacer Ruth fue muy difícil. No era un camino de rosas, era un camino de espigas. Pero ella no estuvo en contra de Dios, ella caminó con el plan de Dios. Pero ¿saben cuál ha sido de pronto el error? Que la meta, aquí estábamos hablando de la meta. La meta que Dios tiene para ti en esta tierra no es el negocio. La meta que Dios tiene para ti no es la empresa. La meta no es la casa. La meta no es el esposo o la esposa. Tu meta, dice la Escritura, es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nos desviamos de la meta. Y cuando nos desviamos de la meta, perdemos el enfoque. Y el enemigo pone cosas para distraernos, porque nos desviamos de la meta. Pero la meta es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Me decía el Señor cuando preparaba este mensaje que había personas aquí que necesitaban renovar ese pacto, esa meta que Dios tiene con cada uno, que necesitaban renovar ese llamado que Él les ha hecho. Porque un día Jesús nos llamó a todos los que estamos aquí. Nos llamó a decirle que íbamos a rendir nuestra vida a Él. Una vez hicimos una oración donde le dijimos: quiero tu voluntad y no la mía. Quiero tus planes y no los míos. Quiero el diseño tuyo y no el mío. Pero cuando llegan los planes de Dios, entonces nos resistimos y comenzamos a perder el foco.
y la meta es ese supremo llamamiento de Dios. Que hoy usted necesita decirle al Señor: yo quiero renovar ese llamado. No solamente un llamado para creer en Jesucristo y tener una salvación aquí en la tierra. Es un llamado para que se activen los dones que Dios ha puesto sobre mí. Es un llamado para que la presencia de Dios se manifieste y sucedan cosas alrededor. Es un llamado para que tú tomes la posición, para que tú tomes las armas que Dios te ha dado. Es un llamado celestial. Es un llamado para que la familia sea restituida. Es un llamado para que tú impactes tu casa, así no lo estés viendo ahora, pero en el llamado celestial tú dices: yo sé cuál es la meta y yo voy a tener el foco claro, porque se cumple, porque se cumple. Amén. Ruth tuvo la valentía de dejar ese territorio por un llamado mayor. El llamado era mayor y ella tuvo la valentía. Quizás algunos hoy necesiten tomar esa valentía de Ruth y soltar el territorio conocido. Yo no sé si el territorio conocido es una persona. Y yo quiero decirte algo: Dios no te está llamando a andar detrás de nadie. No que él, que ella, que él. Dios no te está llamando a andar detrás de nadie. A veces dejar el territorio conocido será confiar en que Dios se encargará de ese alguien. Pero es cierto que nosotros queremos hacerlo nosotros. Hay un llamamiento mayor. ¿A qué te llamó Jesús? Yo quiero que esta mañana tú medites a qué te llamó Jesús. No solamente a salvarte. ¿A qué te llamó Jesús? ¿Cuál es ese llamamiento celestial que Él te ha hecho? Porque para Ruth el llamamiento celestial fue restituir esa familia. ¿Cuál es el llamamiento celestial que Dios te ha entregado en las manos? ¿Cuál es? Muchas ocasiones para adentrarnos al llamamiento y tomar posición de ese llamamiento vamos a tener que morir. Morir a tu forma de hacer las cosas. Morir a tu forma y a tu manera de moverte. Morir a veces a esa pereza en la oración, a esa pereza en estudiar las escrituras. Morir a la pereza de decir: Señor, yo te entrego mi vida, yo voy a hacer, en mi fuerza no he podido. Si yo oraba 1 hora, voy a orar 2. Si yo te buscaba solo 1 vez al día, te buscaré 2 o 3. Porque no puedo, porque esto me está sobrepasando, porque esto es mayor. ¿Cuál es el llamamiento? ¿Cuál es lo que necesitas dejar en este tiempo? Atender ese llamado celestial siempre va a traer recompensa, querida familia. Dice la palabra del Señor en Marcos 10, 29 al 30. Jesús respondió: les aseguro que cualquiera que por mi causa y por aceptar el Evangelio haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá ahora, diga ahora, en la vida presente, 100 veces más en casas, en hermanos, en hermanas, en madres, en hijos, terrenos, aunque, paréntesis, con persecuciones. Es decir, se va a recibir más, pero no se preocupe que va a tener persecución también. No se preocupe que va a ser trabajado, va a ser triturado. Y en la vida venidera recibirá la vida eterna. Amén. Yo no sé si esta promesa a usted le da un aliento nuevo en esta mañana. Yo no sé si le llena de esperanza. Yo sé que algunos dicen: no quiero la persecución, pero le quiero decir: es mejor ser perseguido por Dios que ser perseguido por el diablo. Porque igual la persecución va a estar. Eso sí, le doy la noticia. Usted verá cuál elige. Si usted sigue haciendo su plan, si usted no se rinde, si usted no suelta el territorio conocido, usted va a ser perseguido por Satanás para aplastarlo, para mantenerlo enredado y todo. Pero si usted camina con el Señor, Él va a permitir esa persecución, que a veces puede ser esa situación retante, esas cosas que uno dice: wow, qué dolor, pero el Señor siempre sacará algo bueno de esa situación. El Señor siempre nos llevará a algo mejor, porque su palabra dice que para los que amamos al Señor, todo, querida familia, lo usa para el bien. Pero dice la siguiente parte:
conforme al propósito al cual fueron llamados, conforme a tu propósito hacia la persecución, conforme a tu propósito hacia el proceso, conforme a tu propósito hacia el territorio que tienes que soltar. ¿Cuál es lo que tú quieres? ¿Tu bendición o la bendición de Dios? La bendición. Entonces póngase de pie, vamos a orar por eso. Vamos a decirle al Señor que esta es una mañana de reconectar con su llamamiento celestial. Dale, Señor, renuévame. Dígale al Señor, renuévame. Renueva mi fe. Creo que una de las cosas que vivió Ruth fue ser renovada en la fe. Ella había caminado en una fe que no estaba dando frutos, una fe que no estaba haciendo algo poderoso y visible para su vida. Pero en el momento que su fe fue renovada, en el momento que ella dijo, tu Dios será mi Dios, en ese momento todo comenzó a cambiar. Y quizás tú tengas que decirle hoy al Señor Jesucristo, yo necesito una fe nueva para este nuevo territorio, es desconocido, a veces me da miedo, a veces tengo temor, no quiero soltar, no quiero dejar, pero yo quiero caminar en el nuevo territorio que tú me has dado. Yo quiero caminar en esa promesa que tú has hecho sobre mi casa y sobre mi familia. Yo quiero caminar en ese llamamiento celestial. Medite cuál es ese llamamiento celestial. Medite cuál es esa palabra que el Señor le dio un día, con el cual la ha llamado. Cuál es eso que está quizás turbando tu corazón, tu mente, porque hay una promesa y tú has visto que no se ha cumplido. Pero el Señor dice, ubícate en la meta, porque la meta es el supremo llamamiento celestial. Padre, yo oro para que tú desates hoy una fe renovada sobre tus hijos. Aquellos que estaban caminando en incredulidad, aquellos que estaban caminando en falta de fe, aquellos que estaban caminando quizás en ese terreno que ha sido de miedo, de temor, de queja, de duda. Yo no sé qué significa ese territorio, pero hoy necesitas dejarlo, hoy necesitas soltarlo, hoy necesitas decirle, amado Jesús, yo quiero que tú hagas algo nuevo en mi vida hoy, no mañana, hoy, haz algo nuevo hoy, porque aunque las circunstancias no cambien, tu actitud sí puede cambiar hoy, porque aunque cuando salgas de este lugar todo esté igual, tu actitud de fe sí puede cambiar hoy. Padre, gracias, dile gracias, Señor, porque yo no salgo igual de este lugar. Gracias, Señor, porque tú impartes una fe nueva, una fe renovada. El Señor dice en su palabra, al que cree, todo le es posible. Es decir, el territorio de no ver nada, el territorio desconocido, el territorio que tú nunca has visto, es el territorio perfecto para que el Dios de los imposibles se mueva. Amén. Hable con su propia voz al Señor. Este es un tiempo muy especial. Hable con su voz, levante su voz y dígale al Señor lo que tenga que decir. Yo no sé qué habló en el mensaje,